Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de esta estimada audiencia en esta hora. A Dios la gloria. Hoy estamos aquí para meditar en la palabra conforme a la voluntad de Dios en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 4, versículo 26. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te ruego de que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Dios bendiga su santa palabra. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, quita ahora todo intelecto humano. Entrónate mi vida, Padre Celestial, hágase conforme a tu voluntad y propósito, en base a esta tu palabra, Señor, que hables en base a la necesidad de tus hijos. No sea palabra humana, sino palabra que venga de lo alto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre. Habla, Señor mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, simplemente instrumento en tus manos me coloco en esta hora para que tú te entrones en mi vida y hagas tu voluntad conforme a tu propósito. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Hoy, a Dios la gloria, he estado meditando en esta palabra, en esta reflexión, porque Dios ha tratado conmigo a través de esta palabra con la tsunamita, pero hay una intención en ella que hay que meditar. Vemos que la tsunamita identificó al profeta de Dios, en este caso Elías, y le invitaba siempre cuando pasara por aquel lugar a quedarse en su casa a almorzar, a comer, dependiendo de la hora que él pasara, ¿verdad? Que fuera y almorzara en su casa, comiera. Pero vemos que ella identificó a este varón, que era un varón de Dios, y habló con su esposo para que le hiciera un aposento y le pusiera ciertas cosas en él para que él pudiera quedarse cuando él pasara. Asimismo le prepararon un buen aposento, pusieron cama, silla, mesa, todas las cosas necesarias para que él fuera, y así lo hizo, se quedó y él lo vio en gracia porque esta mujer le había tenido estima. Y vemos que él le pregunta a su criado, a Giesi, ¿qué van a hacer con esta mujer? ¿Cómo la pueden bendecir? Le preguntan a ella y ella dice, yo estoy entre mi pueblo. O sea, ella era una mujer pudiente y no necesitaba nada en realidad. No necesitaba tener gracia delante del rey, ni delante del ejército, ni de nadie. Él estaba bien, ella estaba bien. Pero entonces el criado le dice a Eliseo, Giesi, le dice, ella no tiene hijo y su esposo es mayor ya. Entonces vemos a Eliseo que la mandan llamar y le dice que como a esta misma fecha ella iba a tener un hijo, y ella le dijo como que no, que no jugara con ella con eso. Imagínate, una mujer que no tiene hijo, tiene todo pero no tiene hijo, y tal vez estaba en su corazón esto, pero ella ya se había rendido porque su esposo era mayor y todo eso. Vamos a especular un poco al respecto de este tema. Pero vemos que ella en ningún momento pidió hijo. Por más de que ella quisiera tener un hijo, no lo pidió. Vamos a decir que como madre, como mujer, toda mujer desea tener un hijo. Ella lo quería tener, pero vio algo inalcanzable, este propósito. Pero vemos como ella al próximo año se cumplió la palabra profética. Ella tiene el hijo crece, y un día que va para donde está el padre, vemos que este hijo le da un dolor de cabeza fuerte y lo mandan donde su madre, y él termina falleciendo en los brazos de ella. Ella no le dio nada a este hijo, absolutamente ningún medicamento le dio, nada por el estilo, pero el hijo se le muere en los brazos. Ella esperó que esto se le pasara y no se le pasó. Cuando ella ve que su hijo se murió, lo subió a la habitación de Eliseo, la habitación que ella había predestinado para el profeta de Dios, lo acostó en la cama y lo dejó ahí. Y fue y le dijo a su esposo que la mandara a donde el profeta. Pero el esposo le preguntó que por qué iba a ir a esa fecha, si esa fecha no representaba nada de búsqueda de Dios en ese momento. Que si era luna nueva, que si era esto, si era lo otro, no, nada de eso. Que ella le dijo paz, que todo estaba bien, que no había problema. Mándame con un criado y ponme un asna. Y así mismo lo hicieron, fueron, pero ella le dijo al criado, mira, llévame hasta donde el lugar que yo te diga, no me estés deteniendo en ninguna parte, vámonos derecho hasta que yo te diga que te detenga. Y así mismo lo hizo, y ella fue de camino en el asna, y el criado la llevó
hasta el monte Carmelo. De camino se da de cuenta Eliseo de que ella venía hacia él y mandó a su criado a decirle que si ella estaba bien, su esposo y su hijo. Pero ella dijo que todo estaba bien, no le dijo nada a Giesi. Cuando llega a Eliseo, ella se postra ante sus pies y se aferra al profeta. Esta actitud es la que yo quiero ver en esta hora, delante de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ella no le dijo nada a nadie, simplemente se guardó hasta lo último, hasta aferrarse a aquel que le había ministrado la palabra de que ella tendría un hijo. Ella no lo pidió en ese momento, ella simplemente recibió la palabra que le había sido entregada por fe. Y tuvo ese niño, y ahora de la noche a la mañana este niño al tiempo fallece, y ella va y a clamar entre su corazón a aquel que le dio la palabra. ¿Quién le dio la palabra? ¿El profeta o Dios a través del profeta? Ella clamó delante de Dios por medio de este profeta, porque entendía que este profeta era varón de Dios. Entonces, él que dice, Dios me ha encubierto, pero esta mujer está en amargura, Dios no me ha dicho qué es lo que pasa. Entonces mandó a su criado, ve tú con el báculo y toca al niño, porque se supone que la palabra que él le dio era por ese niño. La única palabra que le enlazaba como tal a él era el niño. Entonces ella le dijo que no lo iba a dejar, que él no se iba a apartar de ella hasta que él fuera hasta allá. Entonces él decidió ir con ella. Ella se montó en su asna y siguieron el camino. Y el criado iba adelante, tocó al niño con el báculo, no habló con nadie en el camino, no saludó a nadie, pero el niño seguía que no reaccionaba. Llega Eliseo, hace lo que siente de parte de Dios hacer, y vemos cómo al final de todo este niño se levanta. Ahora vemos lo siguiente. Vemos la intención de esta mujer de no declararle a hombre lo que ella estaba viviendo por dentro. Tú sabes que una madre, se le muere un hijo y esa madre va a llorar, va a gritar, va a decir de todo, mi hijo, y esta mujer guarda control en sí y no le dice a su esposo qué es lo que está pasando con su hijo, porque también su esposo es el padre de ese niño. ¿Ve? No le amarga la vida al esposo, no le dice nada al criado, no le dice tampoco nada a Giesi. Llega hasta el profeta y al final ella le dice, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Este niño había fallecido, eso fue lo que le dijo a Eliseo. Este niño había fallecido, ella no lo había pedido y ahora que lo tenía, ella lo quería, pero jamás pensó que este niño al poco tiempo moriría. Entonces ella se aferró a Dios en este caso. Ahora te pregunto yo a ti, en medio de la situación, en medio de la adversidad, ¿a quién tú te estás aferrando? ¿Tú te estás aferrando al hombre? ¿Estás hablando, estás diciendo, estás vituperando, estás, comiéndote el mundo? ¿O estás aferrado a Dios esperando de que Él, así como esta mujer que se aferró de tal manera que no lo dejaría hasta que viera el propósito de Dios manifestado, hasta que viera que Dios respaldara su palabra, porque ella no había pedido hijo y ella se le había concedido un hijo por bendición, porque este hijo era una bendición para ella. Este hijo no era de tropiezo, este era un hijo bendecido para ella. Y como de la noche a la mañana lo que Dios le había entregado, el enemigo se lo estaba arrebatando. Pero ella no vio la artimaña que podía estar aconteciendo en este hecho, sino la victoria que podía acontecer a través de Dios. Porque una cosa es que Dios te da una palabra y te bendiga, y otra es que el enemigo quiera robar la bendición que Dios te ha entregado. Entonces, está que tú creas a Dios lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, está que tú creas a Dios y te levantes en ese deseo y en esas ganas de servir al Señor. Ahora, ¿te estás aferrando a Dios? ¿Estás agarrándote del Señor para que Él vea tu intención, tu corazón? Mira que a los hombres le era oculto lo que tú sentías por dentro. En este caso, la tsunamita. Este hombre que era un varón de Dios, un profeta del Señor, Dios le había ocultado
lo que pasaba con esta mujer, lo que en verdad sucedía con ella, porque el mundo se le acababa de caer el mundo de un 2x3 de la noche a la mañana, porque este niño se había muerto, aun cuando ella tenía de todo, este niño se había muerto y ella lo sabía. Ella guardó silencio y esperó su momento hasta decirle al profeta que era lo que ella pensaba de que ella no había pedido este hijo y cómo se le había sido arrebatado. Ahora vemos, me imagino esta mujer en el camino que no dijo nada, simplemente hablaba con Dios desde su mente y le decía: Padre, yo a ti no te pedí muchacho y a mí se me concedió este hijo, yo no sé qué tú vas a hacer, Dios, pero este hijo yo no lo pedí y ahora ve cómo está, se murió. ¿Cómo yo le digo ahora a mi esposo que nuestro hijo está muerto? O sea, yo no le puedo decir esto, él es una persona mayor, se va a morir también. O sea, tantas causales a la vez. Pero yo creo que si tú me lo diste, tú me lo devuelves. Y se agarró de Dios a tal extremo que vemos que Eliseo, un varón de Dios, que Dios le revelaba, porque sabemos que Dios le revelaba a Eliseo. Mira, cuando mandaron a buscar a Eliseo para matarle, porque el pueblo padecía de hambre y no había comida en Israel, dijo: mira, yo no tengo comida, vayan y maten a Eliseo. ¿Por qué? El rey dijo así, porque es que estaba desesperado, porque dos mujeres, una se había comido el hijo de la otra y pretendían comerse el otro, y la otra había ocultado a su hijo. Y el rey dijo: pero Dios mío, ¿seré yo Dios para suplir alimentos a estos seres, esta gente que está a mi cuidado? O sea, yo no tengo cómo hacerlo. Y antes de que fueran a donde Eliseo, ya Dios le había revelado a Eliseo de cómo iba a traer la comida a Israel. ¿Ve? Es decir, que Dios le revelaba a Eliseo, pero Dios entendía que el misterio que había con esta mujer le había sido oculto, porque Eliseo quería hacer un bien con esta mujer, y vemos cómo Dios ahora le muestra a Eliseo, porque también el profeta ha sido sorprendido, porque cuando el profeta llegó a donde estaba este hijo, Dios que le mostró a Eliseo que a través de él tenía el poder de devolver la vida a aquel niño. Vemos cómo Eliseo es usado por Dios de una manera sobrenatural, devolverle la vida a ese niño que ya se había muerto. Entonces, a veces las circunstancias que estamos viviendo en nuestras vidas nos ayudan a ¿qué? A crecer. Tanto en el ámbito de la tsunamita le ayudó a ver su milagro, y en el ámbito del profeta le ayudó a ver crecer su ministerio. Entonces, tenemos que agarrarnos de Dios, creer en Él y confiar. ¿Por qué? Porque me imagino también al profeta que, al no saber qué es lo que pasa con esta mujer, que viene y dice: yo te pedí hijo a ti, yo te dije no te burles de mí, y ahora estoy en esta condición. Vemos también el profeta, digamos, en el camino preguntándole a Dios: Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el niño ahora? Y cuando llega lo consigue muerto. Y clama a Dios, le ora a Dios. Vemos la actitud de reverencia del profeta hacia Dios para clamar que en su infinita misericordia le volviera la vida a este que había muerto. Verdaderamente que Dios es maravilloso, porque ¿sabes por qué? Porque Dios se glorifica en todos los sentidos. Se glorificó en la tsunamita con su hijo, en ese sentir de madre. Se glorificó en este niño, devolviéndole la vida nuevamente para que estuviera con su familia y testificara de ello. Y se glorificó en Eliseo para ver cómo crecía mayor su ministerio. Estamos hablando de una unción de milagros que se manifestó a nivel sobrenatural en Eliseo en ese momento, para devolver la vida a aquel que no tenía respiración. Cómo Dios se glorificó en él. Qué hermoso y poderoso es Dios. Que Dios cambia los escenarios a su forma de ser, a su designio, a su voluntad. Vemos que el sufrimiento de esta mujer fue para el crecimiento de todos los vinculados. De todos ellos como vinculados vemos este crecimiento. ¿Qué le faltaba a Giesi? ¿Por qué Giesi no pudo levantar a este niño con ese báculo? Porque no era por medio de Giesi. Giesi tenía el armamento que
pertenecía al profeta, pero no era Giesi el instrumento. A veces tú pones en las manos de otra persona lo que Dios ha depositado en ti para que Él vaya y diga y haga, y no es así. Eres tú que tienes que hacerlo. Eres tú que te tienes que levantar e ir a hacer la labor que Dios te ha mandado. Porque Dios no va a engrandecer al que no tiene que ser engrandecido. Dios va a engrandecer al que necesita crecer. Y en este caso, quien tenía que crecer a mayor nivel era Eliseo. Era él el que tenía que crecer. ¿Por qué? Porque él tenía que creer en Dios, de que Dios levantaría a este niño. Y vemos a Eliseo cómo se acuesta arriba de este niño y pone su boca en la boca del niño, sus manos en las manos del niño y sus ojos en los ojos de este niño. Y el niño entra en calor. Luego él camina por toda aquella casa como si nada, como que nada ha pasado, y vuelve y retorna al niño. Y el niño ya está bien. Vemos cómo esta mujer la mandan a llamar, recibe a su niño, se postra nuevamente y adora a Dios, porque su hijo que estaba muerto había resucitado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es Dios. Qué bello es Dios. Qué bello. Vemos este ejemplo de cómo este niño fallece y resucita. Me imagino a Dios cuando vio a su hijo fallecer y el dolor que sintió en ese momento, y no poder hacer nada en ese momento para evitarlo, porque él sabía que le acontecería, a diferencia de esta mujer que tenía a su hijo y no pensó que esto llegaría a ser a mayor, pero con todo y eso, ese dolor de cabeza, que de ser un dolor de cabeza pasó a la muerte del niño, vemos como Dios se glorifica y lo resucita. Vemos al Señor Jesús que también resucita al tercer día. Y vemos que ahora está a la diestra de Dios Padre. Así como pasó con la tsunamita, ahorita está ya el Hijo de Dios sentado a la diestra de su Padre. Cumplió con el objetivo. ¿Cuál es tu propósito en este día? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Pregúntate si lo que estás viviendo, lo estás viviendo como lo vivió la tsunamita, en silencio, esperando, confiando, agarrada de Dios. O si lo estás viviendo como lo vivió este niño, que murió, pero después de que murió, tuvo que resucitar, porque la muerte no podía contenerse ahí a ese niño, porque era un niño que tenía que resucitar. ¿Para qué? Para Dios permitir que el ministerio de Eliseo creciera a un mayor nivel, a un nivel de milagro, de unción superior, y Dios ser entronado y glorificado por medio de estos vasos. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea hoy, mañana y siempre en tu vida, y que te agarres del Señor a tal manera de aferrarte a que sea Dios actuando en cada momento de tu vida, en la condición que estés viviendo, en cada escenario, sea Dios haciendo su voluntad perfecta en ti. Dios te bendiga.